tardes, hermano. Mi nombre es Harrington Levy. Bienvenido a mi canal. Hoy quiero tocar un tema que es importante hoy en día por causa de que ha habido muchas personas que han querido buscar del Señor y lamentablemente han caído en iglesias falsas y han sido engañados y han sido robados le han robado su dinero y lamentablemente muchas personas se han apartado del Evangelio y no quieren oír de la palabra del Señor por causa de estos malos testimonios que lamentablemente hay muchas personas que le dañaron mucho el corazón y hoy en día no quieren saber nada del Señor. Pero lamentablemente han sido personas que no han tenido un poquito de conocimiento de la palabra y han sido fácilmente engañados. Y hoy quiero hablar sobre el tema del diezmo, que si el diezmo hoy está vigente o no está vigente en día de hoy. Vemos en la historia del pueblo de Israel cómo Israel en una época fue esclavizado y luego Dios manda a un hombre llamado Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud. Este, Mediante este hombre el Señor se manifiesta y libera a su pueblo, lo lleva al desierto. Cuando llega al desierto el Señor le da un mandato, le da los 10 mandamientos, una ley, porque Dios estaba creando una nación. Como nación necesitaban tener una ley para poderse guiar por esa ley. Vemos que el pueblo de Israel, por desobediente, tuvo 40 años en el desierto. Cuando muere Moisés, lo sustituye Josué. Josué lleva a su pueblo a la tierra prometida, Canaán. Cuando conquistan la tierra prometida, el Señor le da a las 12 tribus, 11 tribus, le da heredad en la tierra, menos a la tribu de Leví. La tribu de Leví es la tribu que era dedicada solamente al sacerdocio. Eran los que trabajaban en el templo, lo que tenían que ver con las cosas del Señor. Es decir, en cada tribu habían levitas que eran dedicados al sacerdocio, eran dedicados a la ley de Dios y eran los que eran dedicados a hacer los sacrificios para tapar el pecado del pueblo, ¿verdad? Entonces hoy en día vemos muchos falsos pastores, profetas, que hoy en día no hay profetas como el Antiguo Testamento, en las iglesias que dicen si no diezmas le estás robando a Dios. Para ser bendecido tienes que sembrar en el reino, que siembra tu semilla, que para que seas bendecido tienes que darle el diezmo a Dios y que si no diezmas le estás robando a Dios. Y entonces te están predicando un evangelio de terror. Vemos muchas personas que, incluso personas que han dejado de hacerle compra de comida a sus hijos para poder diezmar porque están viviendo bajo un miedo de que si no llevan el diezmo, eh, Dios los va a castigar. Y esto no es bíblico, mis hermanos. Esto huele a azufre. No es bíblico. ¿Qué es lo que usan estos falsos pastores para hablar sobre el diezmo? Ellos usan mucho Malaquías, el libro de Malaquías 3.8. Veamos a ver qué dice el libro de Malaquías 3.8. Ok, el libro de Malaquías 3.8 dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probaré ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Ve? Aquí te están aquí te dicen, ¿ves? Ahí está, si no diezma, le está robando a Dios. Y por lo tanto, el que le roba a Dios está condenado. Y no entrarán al reino.
de los cielos porque es un ladrón. Y muchas veces no podemos diezmar y nos sentimos con culpa por causa de las enseñanzas de estos falsos pastores, al punto de que han habido personas que han dejado de alimentar a sus hijos para dar el diezmo a estos lobos rapaces. Analicemos esto hablando el libro de Malaquías. En vez de leer un versículo, solamente ellos leen este versículo y de ahí sacan la doctrina del diezmo, que si no diezma, y se meten 45, una hora hablándote de que eres culpable si no diezma. Ok, pero tenemos que empezar desde el principio, el contexto. Porque cuando una persona recibe una carta, una persona no lee la carta, empieza a leer la carta por la mitad ni al final, sino que la persona empieza a leer la carta desde el principio hasta el final. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con el libro de Malaquías para dar un poquito de luz a por qué que Malaquías llegó a donde llegó diciendo esto. Entonces veamos a ver qué es lo que sucede. Veamos, vamos a leer Malaquías 1. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio del profeta Malaquías. Ok. En la profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Vemos que para empezar, que esta palabra es para el pueblo de Israel en ese tiempo. Solamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo que Dios estaba haciendo una nación con el pueblo de Israel. Esto era exclusivo para Israel en ese tiempo, ¿verdad? Él dice, versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ok, ¿quiénes son Jacob y Esaú? Eran hijos de Isaac. Esaú fue el primogénito y Jacob nació de segundo, pero Dios amó a Jacob. Ok, Jacob fue transformado a Israel. Dios lo bendice y fue transformado a Israel. Que por eso es que hoy el pueblo de Israel se llama Israel por Jacob, que de ahí salen las 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob. Ok, vemos para empezar que dice, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Aquí está hablando el amor a su pueblo Israel. Ok, Jacob fue convertido a Israel. Y aquí vemos que Dios amó a Jacob. Quiere decir que no está diciendo que él amó a su pueblo. Ama a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Hasta aquí podemos ver que el libro de Malaquías está dirigido al pueblo de Israel y que es un libro histórico. No es para la iglesia de hoy en día porque no somos Israel. Es decir, este libro de Malaquías es un libro histórico. ¿Qué significa esto? Que lo que dice aquí fue algo que sí sucedió literalmente. Que fue algo hecho para solamente Israel. No para hoy en día, las iglesias de hoy en día, sino para en ese tiempo, para Israel, que era donde Dios estaba haciendo su pueblo, ¿verdad? Solamente exclusivo para ellos, ¿verdad? Vamos a leer ahora el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que me menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que las mesas de Jehová es despreciable. Aquí vemos que Jehová reprende a los sacerdotes y le dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Le está hablando a los sacerdotes, a los que eran encargados
de los sacrificios en el templo, ¿verdad? Y hoy en día esta palabra también es para los pastores que obligan a diezmar. ¿Por qué? Porque están robándole al pueblo. Lo que ellos estaban haciendo los sacerdotes, robándole en las ofrendas, hoy los pastores que obligan a diezmar, lo que predican la prosperidad, ¿qué es lo que están haciendo? Robándole al pueblo. Ellos andan en yates, en carros costosos y el pueblo muriéndose de hambre. ¿Qué es lo que están haciendo? Robando. Hoy en día el sacerdocio es espiritual. No somos sacerdotes de la tribu de Leví. Está hablando de los líderes mediante los cuales el pueblo tenía que llegar a Dios a través de ellos con sus enseñanzas y los sacrificios. Es decir, nosotros no somos de la tribu de Leví. Los pastores hoy en día son de la tribu, no son de la tribu de Leví. ¿Para quién eran el diezmo? Para la tribu de Leví. Entonces, si tú no perteneces a la tribu de Leví, ¿cómo es que los pastores hoy en día reciben diezmo y obligan a diezmar? No es bíblico, mis hermanos. La palabra lo dice. Luego continúa diciendo que menospreciáis mi nombre. Y dices, ¿en qué menospreciamos tu nombre? En que ofreces sobre mi altar pan inmundo. Los sacerdotes estaban diciendo que estábamos haciendo de malo. Si somos perfectos. Sí, ellos pensaban que eran perfectos porque eran los sacerdotes los que conocían la ley. Y el Señor les dice, en que ofreces sobre mi altar sacrificios inmundos. Los sacrificios que ellos estaban haciendo era inaceptable por Dios. En el libro de Malaquías es un libro para los sacerdotes, no para el pueblo, porque los sacerdotes eran los que estaban encargados de los sacrificios. Ok, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? Los sacerdotes, que eran los encargados de hacer el sacrificio para Dios, Dios había puesto como una ley de que el sacrificio tenía que ser, por ejemplo, una oveja de un año, sin defecto, que no tuvieran enferma. Entonces, ¿qué es lo que hacían los sacerdotes? Ellos venían y en vez de chequear lo que el pueblo traía para sacrificio, ellos no lo chequeaban y lo ofrecían de sacrificio, y eran sacrificios de ovejas cojas, de ovejas que le faltaban una pierna, que eran ciegas, eran animales inmundos delante de la presencia del Señor. Y Dios no aceptaba esos sacrificios. ¿Por qué? Porque estaban menospreciando a Dios, dándole cosas inmundas. ¿De acuerdo? Veamos el versículo 8. A ver qué dice. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? ¿Qué estaba diciendo el Señor aquí? Presentan animales ciegos y cojos, cuando los animales tenían que ser perfectos según la ley, lo que había puesto Dios. Los animales para el sacrificio tenían que ser perfectos. ¿Por qué? Porque Dios es un ser perfecto, santo. Y no le podemos dar un sacrificio, cualquier sacrificio a Dios. Tenemos que darle lo mejor para el Señor. ¿Verdad? Y Dios no acepta este tipo de sacrificio. ¿Estamos claros ahí? Versículo 13. Vamos a leer el 13. ¿Qué dice el 13? Ok, el 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado o cojo o enfermo, y me presentáis ofrenda aceptable yo eso de vuestras manos, y presentáis ofrendas aceptares yo eso de vuestras manos, dice Jehová. Que la ofrenda que le estaban trayendo, Dios le dice, y yo voy a aceptar eso. Eso que me estás dando, que es lo que nos sirve, lo que está cojo, enfermo, ¿tú crees que yo voy a aceptar eso? Aquí nos dice, ¿de qué manera hacían los sacrificios los sacerdotes? Era un fastidio para ellos llevar los sacrificios, no lo hacían con amor ni con alegría. Lo hacían en contra de su voluntad
Y de esa manera ellos estaban presentando las ofrendas. Es decir, ellos tenían el privilegio de trabajar para Dios en el templo. En vez de hacerlo con alegría, con amor, le estoy trabajando para mi Señor, déjame hacer lo mejor que puedo, humanamente. No, para ellos era un fastidio, era un castigo, como diciendo, tener que hoy levantarme, hacer sacrificio. Entonces no ponían ese interés y cogían lo que le trajeran, los animales cojos, y eso mismo era lo que le ofrecían al Señor. Por eso es que Dios no aceptaba esos sacrificios. Podemos observar una vez más de que esta carta fue escrita para los sacerdotes y no para el pueblo. El pueblo era afectado, pero el juicio era por causa de lo que estaban haciendo los sacerdotes. ¿Verdad? Vamos al versículo 2:1, a ver qué dice. Reprensión de la infidelidad de Israel. El pueblo Israel, no nosotros hoy, el pueblo de Israel. Ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido. Ok, ¿qué dice, sacerdotes? Para vosotros este mandamiento. ¿Para quién era este mandamiento? Para los sacerdotes de esa época, la tribu de Leví. Dios sigue reprendiendo a los sacerdotes. Está emitiendo un juicio contra los sacerdotes porque los sacrificios no eran correctos, y por causa de esto el pueblo no podía llegar a Dios porque los sacrificios eran inmundos. ¿Están viendo? Lo que estaban ofreciendo eran sacrificios inmundos delante de Dios. El versículo 3 dice: He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Dios está diciendo que va a ejecutar los juicios, que sería la sequía, y que estos sacrificios inmundos se los iba a echar como estiércol en sus caras, porque eran sacrificios no aceptables por Dios de parte de los sacerdotes. Es decir, estamos viendo que el castigo que estaba viendo en este momento, en la época de Malaquía, era para los sacerdotes por causa de que los sacerdotes estaban haciendo sacrificios inmundos delante de Dios, ¿verdad? Aquí vemos que el libro de Malaquía no está hablando de que el pueblo tenía que diezmar, a menos el pueblo cristiano hoy día, ¿verdad? En este tiempo, el pueblo de Israel estaba bajo la ley y tenía que diezmar porque era la ley ceremonial, que al mismo tiempo se aplicaba a la ley civil, porque era una nación y no una iglesia. Es decir, el pueblo de Israel como nación tenía una ley. ¿Cuál era la ley? Una de las leyes, tenían que diezmar. ¿Por qué? Porque el diezmo era para tapar. Es decir, ellos hacían un sacrificio de una oveja, no quitaba el pecado. Lo que hacía era que tapaba el pecado por un tiempo. Y así calmaba un poco la ira de Dios sobre el pueblo, sobre el pecador. Pero ¿qué es lo que hacían los levitas? Cogía, ya no tenían amor por las cosas de Dios, estaban aborrecidos, iban sin amor, sin querer ir, iban por obligación y hacían las cosas, lo que le trajeran, sin amor. Entonces Dios está aplicando un juicio sobre los sacerdotes que estaban haciendo inmundicia delante del templo de Dios, de los sacrificios de Dios. Ok, veamos el versículo 7, 2:7. Porque los labios
del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero de Jehová de los ejércitos. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? El pueblo de Israel, los sacerdotes eran los que conocían la ley. El pueblo de Israel era los que conocían la ley y mediante sus labios ellos eran los que predicaban la ley de Dios. Entonces ellos tenían que hacer ejemplo, ¿verdad? Tenían que hacer ejemplo para su pueblo. ¿Por qué? Porque mediante ellos Dios le daba los mandamientos, le daba la ley al pueblo para que el pueblo pudiera buscar de Dios, pudiera acercarse a Dios. Ellos tenían que decirle cómo acercarse a Dios y ellos no estaban cumpliendo con eso, porque ellos no estaban haciendo ejemplo para el pueblo por lo que estaban haciendo, por los sacrificios inmundos que estaban haciendo. Estaban incumpliendo la ley. Por eso es que Dios manda juicio a los sacerdotes de Israel, ¿verdad? Está diciendo que los sacerdotes tenían que dar y ser el ejemplo, y que las personas encargadas de los sacrificios al Señor tenían que ser personas ejemplares. Y cuando dice que son mensajeros de Jehová, vemos una vez más que están reprendiendo a los sacerdotes principalmente. Ok, el versículo 8 dice, el 2:8 dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Por causa de lo que ellos estaban haciendo, estaban sirviendo de tropezadero para su pueblo. Hoy en día, ¿cómo podemos aplicar esto? Hoy en día vemos a los pastores que sirven como tropiezo cuando piden el diezmo y obligan a diezmar, y que si tú no diezmas, le estás robando a Dios, y que si le robas a Dios no vas a ser condenado, vas a ser condenado, y si tú dices que no vas a diezmar porque no tienes dinero, y si estás mintiendo, no vas a entrar al cielo. Eso significa piedra de tropiezo para las personas hoy en día que no tienen un poquito de conocimiento, y entonces esas personas, muchos de ellos se apartan de buscar del Señor por causa de que creen que ese es el Evangelio. Y ese no es el Evangelio, mis hermanos. Ese no es el Evangelio. Aquí te están hablando de la ley. En esa época que los sacerdotes estaban corruptos, estaban haciendo las cosas que no debían hacer delante de la presencia de Dios, para el pueblo de Israel. Pero poquito a poquito vamos a llegar al versículo principal, ¿verdad? Esto es lo que Dios está recriminando a estos representantes, y está reprendiendo a los sacerdotes que estaban llevando al pueblo por un camino equivocado, separado de Dios, por causa de las ofrendas que no eran aprobadas por Dios de parte de los sacerdotes. Es lo que está diciendo el versículo 2, capítulo 2, versículo 8. El 12, vamos a pasar al 12. El 12 dice, Jehová cortará de la tienda de Jacob al hombre que hiciere esto. Fíjense, Jehová va a cortar de la tienda al hombre que hiciere esto. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Las cosas que no eran agradables a Dios, ¿verdad? Este es el versículo en que él que comienza a usar los falsos pastores para decir que me han robado para hacer sentir mal a las personas, para quitarle el diezmo. El versículo dice que Jehová cortará de la tienda de Jacob. Está hablando del pueblo de Israel y no de la iglesia. Ve, ellos aquí te están diciendo, míralo, ve lo que dice aquí. Jehová cortará de la tienda de Jacob al hombre que hiciera esto. Ve, si no diezma, Dios te va a cortar. Dios te va a separar. Ya Dios te tiene desechado. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo esto. ¿Qué es lo que no estás haciendo? Diezmando. ¿Ve? Entonces, meten ese miedo a las personas. Y muchas personas, mis hermanos, yo los conozco, que muchas personas diezman, y que si no diezman, entonces viven con ese temor de que Dios te va a cortar si tú no diezmas. Y lamentablemente ha habido casos de personas que se han quedado en la calle por causa de diezmar. Y no han podido cubrir sus necesidades a sus familias por causa de que tienen que coger el diezmo.
Porque hay personas que ganan dinero y lo que ganan no les alcanza para el sustento del mes. Y lamentablemente han caído en estas iglesias de lobos rapaces que lo que hacen no le interesa el sufrimiento, no le interesa el hermano, sino que lo de ellos es quitarle y sin importar ni tener amor al prójimo. Y lamentablemente esto es lo que está sucediendo. Veamos el versículo 3:3. Vamos a ir avanzando un poquito más. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ok, está hablando específicamente de la tribu de Leví, no de los pastores hoy. La tribu de Leví. No está hablando de la iglesia de Cristo. Está hablando de que va a limpiar el sacerdocio y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que sería nuestro sacerdote perfecto y sin mancha. Ok. Hoy tenemos el sacerdote perfecto y sin mancha, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Vamos a leer un momentico el versículo 3, 8 al 9. Del 8 al 9. 3 del 8 al 9. De nuevo. ¿Robará el hombre a Dios? Este es el versículo clave. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Este es el versículo de 3 al 9. Cuando dice, le robará el hombre a Dios, se lo estará diciendo a los sacerdotes porque ellos le estaban robando. Están viendo cuando venimos al principio cómo vamos encajando en qué es lo que quiere decir en realidad este versículo. Cuando dice, le robará el hombre a Dios, no están hablando de que si tú no diezmas, le estás robando a Dios. No está hablando de eso. Ya estamos viendo desde atrás que está el juicio es a los sacerdotes que estaban haciendo mal las ofrendas. Dice ahora, cuando dice, le robará el hombre a Dios, se lo está diciendo a los sacerdotes, porque ellos le estaban robando. ¿Cómo le robaban? Haciendo sacrificios y ofrendas inmundas. Y había maldición. Los cielos estaban cerrados porque sus ofrendas eran inaceptables para Dios. ¿Ven? Estamos viendo cómo está viendo luz ahora cuando llegamos al versículo, porque vinimos desde el principio. Le robará el hombre a Dios. ¿Quién es la que le estaban robando? Los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ¿cómo le estaban robando? Estaban ofrendando pan inmundo y le estaban ofrendando animales cojos, ciegos, animales que no eran aptos para el sacrificio delante de Dios. En eso le estaban robando. Entonces Dios le dice ahora, le robará el hombre a Dios como si pudieran engañar a Dios, ¿ves? Entonces, ¿qué dice el versículo 10? Vamos a seguir. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probarme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Disculpa. En este es el versículo clave que utilizan los falsos pastores y maestros en la actualidad para robarle dinero al pueblo de Dios. Y a la vez también usan este versículo como un aliento de esperanza para que, para que el sacrificio de dar tu dinero no va a ser en vano. Porque es otra cosa. Tranquilo, tú das tu dinero y tranquilo, confía que tu bendición viene. Hay personas que llevan 1 año, 2 años, 3 años, se mueren esperando la bendición y no viene. No viene, porque la bendición no la podemos comprar. La bendición de Dios es gratuita. Es algo que nosotros no nos merecemos y Dios nos la da por gracia.
algo que no mereces, Dios no la da. Las bendiciones de Dios son así. Ok. De que Dios te quiere prosperar, que Dios te va a bendecir, que Dios dice, pruébame con tu diezmo y verá cómo te hago millonario. Pero primero tienes que hacer un pacto, tienes que sembrar. Conclusiones, tienes que comprar la bendición de Dios con dinero y esto es falso, no es bíblico y huele a azufre. Hoy en día, nuestras ofrendas y nuestros sacrificios son ofrendas y sacrificios vivos. Es combatir nuestro propio pecado y tratar de agradar a Dios con reverencia y humildad, reconociendo que no podemos hacer nada sin Él. Y este es un sacrificio agradable a Dios y digno. ¿Cuál es el sacrificio que hoy nosotros tenemos que hacer? Ok, el sacrificio que tenemos que hacerlo es luchar contra nuestro propio pecado. Ser digno delante de Dios. Reconocer que no somos nada sin Él. Decir, Señor, te necesito en mi vida. Señor, sin tu ayuda no puedo. Por amor a Dios. Antes me gustaba hacer esto, ahora no lo hago. ¿Por qué? Porque amo a Dios. ¿Cuál es el sacrificio? Yo voy a sacrificar mi carne para agradar a Dios. Ese es el sacrificio que hoy nosotros tenemos que hacer para con Dios. Ya no tenemos que cortarle la cabeza a una oveja, ya no tenemos que llevar el 10% a la iglesia como una ley. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La gracia. Cristo cumplió la ley. El diezmo era bajo la ley. Cristo ya cumplió la ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amor inmerecido, gracia inmerecida, salvación inmerecida. Y todo es de Dios. No hay nada que ni tú ni yo podamos hacer para ser salvos, ni merecer la salvación. No hay nada que podamos hacer. Todo es bajo la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Mediante la fe en Cristo somos salvos por gracia. Por gracia. Cuando dice, trae todos los diezmos al alfolí, el alfolí era un granero. Un granero era como decirle en Cuba una casa, como la casa de tabaco, la casa que se usaba para los tabacos. Entonces ahí se llevaba el alimento y se almacenaba los alimentos que eran para los levitas, para las viudas y para los pobres. No es una caja donde los pastores reciben todo el dinero. El alfolí es un lugar donde se depositaba el alimento. En el capítulo 11, cuando dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Vamos a leerlo un momentito. Reprenderé también por vosotros el devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo. Será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo aquí? Porque hay muchas personas que dicen, no, si tú diezmas, Dios va a devorar al devorador. ¿Quién es el devorador? Satanás. Si tú no diezmas, Dios se aparta a ti, Satanás viene y te va a devorar, va a destruir tu familia, va a destruir tu economía, va a destruir tu matrimonio. Eso es lo que dice. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Quién es el devorador? Okay. Cuando dice, reprenderé también por vosotros al devorador, el devorador no es un demonio, ni un espíritu. Que si tú no diezmas, el demonio o Satanás va a devorar tu familia o tu casa. El devorador era langostas que se comían y destruían todas las plantaciones. ¿Qué sucede? En esa época, cuando estaban bajo el juicio de Dios que estaba haciendo al pueblo, cada vez que el pueblo cosechaba, que sembraba, venían las langostas y se comían los frutos, se comían las plantaciones. Ese es el devorador, no Satanás. Ese es el devorador que cada vez que sembraba, entonces no había cosecha, no había plantaciones. ¿Por qué? Porque cuando cosechaban, cuando plantaban, venían la langosta y lo devoraban. ¿Qué es lo que dice Dios?
yo haré de que la langosta y no se coman los frutos ni se coman las plantaciones. Y pues va a producir frutos y va a producir plantaciones. Eso es lo que está diciendo. El pueblo de Dios no está en la obligación de diezmar hoy en día, porque el diezmo era una ley y Jesús cumplió la ley por nosotros estando bajo la gracia o el amor. El cristiano nacido de nuevo, verdaderamente su naturaleza ha cambiado. Por amor a la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que debemos hacer es ofrendar, y esto significa que ya no hay un 10%. Ya la matemática es reemplazada por el amor. Y la ofrenda es como propuso en tu corazón, con amor y alegría, porque Dios ama al dador alegre. Ok, aquí dice, Dios ama al dador alegre. La palabra clave, ama. No bendice, ama. Que es lo que dice la gente, tú diezma y Dios te va a bendecir. No, no. Dios ama al dador alegre. ¿Qué quiere decir esto? No importa, ahora no es un diezmo, es una ofrenda. Ok, ¿qué significa? Ahora tú no vas a dar el 10%, tú vas a dar el 20%, el 30%, el 5%, el 7%. Lo que tú des, pero con amor, con alegría. Porque Dios no le interesa tu dinero, Dios no necesita tu dinero, ni el mío. Dios lo que quiere es tu corazón. ¿Cómo tú das? Con amor y con alegría. Y eso es lo que ve Dios. El corazón, no la cantidad de lo que estás dando. Dios ama al dador alegre. Ama. Y si de verdad eres hijo de Dios, del Altísimo, entonces amarás su obra en la tierra y ayudarás a que ella crezca por amor a las almas y al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermano, hoy en día en las iglesias, el pastor es un ser humano igual que tú, igual que nosotros. Es un hombre que tiene su casa, su familia, tiene la misma responsabilidad que tenemos nosotros de pagar la corriente, de pagar el mortgage. En la iglesia es un lugar que se renta y hay que pagar renta, hay que pagar el agua, hay que pagar corriente. Si tú te estás congregando en esa iglesia y en esa iglesia el pastor te está enseñando de la palabra, está siendo edificado, si cuando necesitas orar el pastor viene y ora por ti, el pastor te está enseñando, es lógico, mis hermanos, que uno debe tener un corazón agradecido por la obra del Señor y dar un granito de arena para poder ayudar al mantenimiento de la iglesia. Pero ojo, no es una obligación, no es obligado, es por amor. ¿Qué es lo que es el amor? Por ejemplo, yo puedo obligar a mi mujer a estar conmigo, pero no la puedo obligar a amar. Eso tiene que salir de ella. Yo puedo obligarla a tener un perro en mi casa, pero no puedo obligarlo a amarlo. El amor tiene que ser voluntario, de corazón. Si tú vas a la iglesia y tú estás diezmando o tú estás ofrendando, porque es una obligación, no lo hagas. No lo hagas. Estás perdiendo tu dinero. Porque Dios está viendo tu corazón. Cuando tú vas a ofrendar en tu iglesia, en tu congregación, para ayudar, para poder aportar a que siga el Evangelio, la obra del Señor expandiéndose por el mundo, hazlo con amor, de corazón. Si no puedes 10 más 100, 10 más 50, si no 20, si no 5, pero con amor. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta es el amor. El amor. La pregunta de que si el diezmo está vigente para la iglesia hoy en día, la respuesta es no, no está vigente. Porque el diezmo anula lo que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La realidad de Cristo en el Nuevo Testamento hace que estemos perfectamente en paz con Dios porque su sacrificio fue perfecto y ahora nosotros no tenemos que satisfacer a Dios mediante la ley. Ya la ley está cumplida. No tenemos que cumplir la ley del Antiguo Testamento, diezmar como ley,
hacer sacrificio como ley. No tenemos que hacerlo, porque ya no estamos bajo la ley. Ahora lo que Dios hace es darnos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos transforma en una cosa que es, Dios nos exige algo para la ley. Ok. Esa nueva naturaleza, y esa es una nueva naturaleza que nos transforma, y una cosa es que Dios nos exija algo por la ley, y otra cosa es que Dios nos da una nueva naturaleza para que cumplamos su voluntad. ¿Qué significa una nueva naturaleza? Okay. Una nueva naturaleza significa que antes nosotros no amábamos la palabra de Dios. Antes no nos interesaba ir a la iglesia, antes no me interesaba que nadie me hablara de Cristo. Cuando yo vengo a Cristo, Cristo en mí hay una nueva naturaleza, que esa nueva naturaleza va siendo transformada por el Espíritu Santo, y lo que yo antes lo veía como un gozo ahora lo aborrezco porque es un pecado. Ejemplo, antes si yo miraba a una mujer y la disfrutaba en mi mente, ya no. Ya si me viene el pensamiento, porque no somos perfectos, me viene el pensamiento, pero ahora hay algo dentro de mí que me dice, eso es pecado. Y hay algo dentro de mí que me dice, Señor, quítame este pensamiento de mi mente porque no quiero pensar en esto, por amor a ti. Entonces ahí va naciendo una nueva naturaleza, y el viejo yo se va achicando, y la nueva naturaleza va creciendo en nosotros. Regresar al diezmo es regresar a la ley. Es regresar a un sistema religioso donde el hombre tiene fracasado de estar en paz con Dios. Es decir, por bajo la ley, nosotros nunca podíamos estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede cumplir la ley. ¿Cuál es la ley? No mentirás, no robarás, no adulterarás, no cometerás adulterio. Pero Cristo dijo que si miras a una persona y la deseas en tu corazón, ya cometiste adulterio en tu corazón. Entonces, bajo esa ley, ninguno de nosotros fuéramos salvos. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Vamos a ver un momentico Hebreos 7:9. Hebreos 7:9. Un segundito, lo busco aquí. Hebreos 7:9. Hebreos 7:9. Ok, dice. Hebreos 7:9. Hebreos 7:9. Porque también decir, hay muchas personas que dicen, no, que 8:13, disculpen, 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Porque hay muchas personas que se sienten cómodas y aclaman y claman la conciencia diezmando. Hay muchas personas que se sienten cómodas y calman su conciencia diezmando, diciendo, bueno, ya yo diezmé, estoy bien con Dios. Ya yo estoy bien con Dios porque yo estoy diezmando. Y si le decimos que el diezmo ya no está vigente, se molestan porque ahí está su confianza, y piensan que están bien con Dios, porque diezman de una forma religiosa todos los domingos. Y eso confunde las intenciones y el corazón de las personas, porque en vez de tener un acceso a Dios sincero, tienen un acceso a Dios corrupto y distorsionado, porque no se acercan a Dios por obtener su favor por medio de Jesucristo, sino que se acercan a Dios para obtener su favor por medio de sus diezmos y sus ofrendas y sus obras y de sus largas oraciones. Y eso no cuenta para que sean salvos, para la salvación. Ellos se acercan a Dios, no, yo oro, yo diezmo, yo hago buenas obras, y piensan que por eso ya van a ser salvos.
Y no es así, mi hermano. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? O en, o en día, hoy en día, nadie le roba a Dios. Nadie le roba a Dios. Si estás en Cristo, si estás en Cristo, si no estás en Cristo, todos son ladrones por naturaleza. Si tú no estás en Cristo, tú eres un ladrón por naturaleza. Nacimos siendo ladrón separado de Dios, naturaleza, por nuestra naturaleza. Pero cuando estás en Cristo, no le robas a Dios, como nos dice el libro de Hebreos 7:8. Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo satisface al Padre plenamente. Ya Dios no nos exige nada. Lo que Dios hace ahora con nosotros por causa del sacrificio perfecto es darnos su Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Y eso nos pasa de ser malos a ser buenos de manera irresistible. Dios no nos ama porque somos buenos. Dios nos hará buenos porque Él nos ama. Es decir, Dios no nos ama porque tú y yo somos buenos. No, no. Dios nos hace buenos a nosotros porque Él nos ama. ¿Verdad? Y si estamos en Cristo, entonces delante de Dios estamos justificados por los méritos de Jesucristo. Los méritos de la obra de Jesús en la cruz. Y solamente por sus méritos hace que cualquier persona sea aceptada por Dios. Somos aceptados por Dios no porque somos buenos. Es por lo que Cristo hizo en la cruz a favor de nosotros. Él cumplió la ley, pagó el castigo por nosotros. Debemos de entender que nosotros no podemos aportar nada para nuestra salvación, que ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, y que mis ofrendas o mis diezmos no aportan nada para mi comunión con Dios. Es decir, nuestro dinero, nuestras ofrendas, lo que tú ofrendas, no aporta nada para nuestra salvación. Porque no somos salvos por dar dinero, no somos salvos por hacer buena obra, no somos salvos porque yo soy bueno, no somos salvos porque yo abrí 15 iglesias, no. Soy salvo por la fe en Cristo, por gracia. Por gracia. Al no vivir por la ley, hemos entendido que el sacrificio de Cristo fue perfecto. Entonces ya no tenemos ninguna imposición legal que cumplir, porque entramos por gracias al cielo. Esto no significa que voy a vivir inmoralmente egoístamente, porque justamente de eso nos salva el Señor Jesucristo, de darnos una nueva naturaleza. Ok, yo vivo por gracia, yo soy salvo por gracia, pero eso no significa que yo voy a seguir pecando, no significa que yo voy a vivir inmoralmente, porque la salvación en Cristo me libera de esto. Entonces ahora, cuando tengo una nueva naturaleza dada por Dios mediante el Espíritu Santo, ya aborrezco hacer eso. Ahora busco las cosas de Dios. No quiere decir que soy perfecto, no quiere decir que nunca voy a pecar. Sí voy a pecar, pero voy a tener algo dentro de mí que me va a incomodar a decir, es pecado, has pecado. Y eso es lo que me lleva a mí al arrepentimiento y pedirle perdón a Dios. Y si le pide perdón a Dios, Dios te vuelve a perdonar en su misericordia. Gracias al Señor. Los deseos hacen parte de la naturaleza por cada persona. Cada ser tiene deseos de desacuerdo a su naturaleza. Ejemplo. Voy a poner un ejemplo que escribí aquí que lo voy a leer porque quiero que esté. Porque dice: un buitre tiene naturaleza de buitre. Entonces sus deseos son de buitre. El buitre le gusta comer animales muertos y podredumbre, porque esa es su naturaleza y son sus deseos. Y él va a ser feliz comiendo animales muertos, pero no es lo mismo que un caballo, porque la naturaleza del caballo es herbívora y se deleita comiendo pasto. Aquí hay un patrón antropológico.
Los deseos según los deseos surgen y afectan la voluntad por causa de la naturaleza. Y cuando la naturaleza humana, que es una naturaleza pecadora, que siempre se inclina a hacer el mal, es transformada en una naturaleza santa por causa del Espíritu Santo, entonces cambian los deseos. Si, si a ese caballo o a ese buitre se le fuese dada otra naturaleza, sus deseos van a ser otros. Si al buitre se le funde una naturaleza de caballo, sus deseos van a ser otros y va a ser libre de cualquier ley de no comer animales muertos. Si al buitre su naturaleza es comer animales muertos y hay una ley que prohíbe comer animales muertos, el buitre en su naturaleza está pecando con esa ley. Pero si le dan la naturaleza de caballo, ya su deseo no va a ser comer animales muertos, sino hierba. Entonces la ley que prohíbe comer animales muertos no va a estar sobre ese buitre. ¿Por qué? Porque su naturaleza ya cambió, no va a comer animales muertos. Si le ponemos una ley al buitre de no comer animales muertos, entonces el buitre tendrá que vivir bajo una imposición y bajo una presión. Pero si se le infunde una nueva naturaleza, no va a ser necesaria de ponerle esa ley, porque él no va a desear nada de lo que era su vieja naturaleza. Cuando el Señor salva a una persona y sabemos que es por gracia, no estoy diciendo que es un permiso para pecar o ser egoísta. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que como cambió nuestros deseos y ya no queremos los deseos de nuestra vieja naturaleza, ya no necesitamos una ley encima que nos esté diciendo tienes que hacer esto o lo otro, si no te va a caer maldición. O el devorador destruirá a tu familia, estas acusaciones no son innecesarias porque tenemos una nueva naturaleza, un nuevo comportamiento y un nuevo deseo por gracia. Y de esa manera tenemos que entender la gracia y la ley. Es decir, bajo la ley éramos condenados. ¿Por qué? Porque la ley dice, no mentirás. Nosotros mentimos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza mentir. A veces decimos, no, yo digo una mentirita piadosa, pero es mentira. ¿Qué sucede? Nuestra naturaleza caída siempre nos inclina a hacer el mal. ¿Qué es lo que es el mal? Mentir, robar, desear, envidiar, hablar de otra persona. Lo hacemos naturalmente porque es nuestra naturaleza. Pero cuando llegamos a Cristo y adquirimos una nueva naturaleza, ya empezamos a aborrecer toda esa vieja naturaleza. Empezamos a caminar en el amor de Cristo, a ir siendo perfeccionados hasta que lleguemos a la perfección, que es cuando estemos con el Señor, en un cuerpo glorificado, ¿verdad? La gracia no es una licencia. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia justamente es un poder legítimo para no vivir en pecado, ni buscar pecar. La ley es un poder cohesivo que se impone y la gracia es un poder que surge en nosotros. Es muy diferente decir a un buitre, te pongo una ley que te prohíbe comer animales muertos, y decirle al caballo, te pongo una ley que te prohíbe comer animales muertos. El caballo no come animales muertos. El caballo no necesita la ley. Él está libre de la ley. De esa forma, nosotros estamos libres de la ley porque en nosotros hay otra naturaleza. Pero esto no significa que nosotros seamos perfectos. Empezamos en un proceso de santificación que va en un aumento. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces es cierto
que el Espíritu Santo está venciendo todos nuestros vicios, todos nuestros deseos egoístas, toda nuestra corrupción. Él lo va a desvaneciendo y a la vez vamos creciendo en santidad, en justicia, en el amor por la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la obra, se terminará. Pero yo no vivo por la ley, en Hebreo 8:13. ¿Qué dice Hebreo 8:13? Vamos a leerlo un momentico, un momentico. Hebreo 8:13. Al decir, nuestro pacto ha dado por viejo al primero. Nuestro pacto, ¿cuál es nuestro pacto? El nuevo pacto. La gracia. Y lo que se da por viejo y se envanece. Está próximo de desaparecer. Quiere decir que en nosotros ya la ley está desaparecida. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. ¿Verdad? El diezmo es un retroceso en el entendimiento del plan de Dios y un menosprecio por la perfección de la obra y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Déjame leer un momentico. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de la obra de la ley, los que están bajo la ley, están en maldición. Porque nadie puede cumplir la ley. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneció en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Quiere decir que todos son malditos los que están bajo la ley. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir la ley. El diezmo, para concluir ya, el diezmo está bajo la ley. Y el diezmo es obligatorio. El diezmo es obligatorio hoy en día, entonces está fuera de Cristo. Si el diezmo fuera obligatorio hoy, está fuera de Cristo. No está bajo la gracia, está bajo la ley. Y Cristo se hace maldición para sacarnos a nosotros de la maldición. Y al estar en Cristo está fuera de la maldición, porque Cristo cumplió toda la ley y a la perfección por nosotros y santificó plenamente la justicia de Dios. Como conclusión, mis hermanos, hoy en día es el diezmo bíblico, no es bíblico. Hoy tenemos que diezmar, no hay que diezmar. ¿Es una ley diezmar? No es una ley diezmar. El diezmo fue bajo la ley impuesta por Dios para los levitas. Cristo, Dios se hizo hombre. Cristo, Jesús, caminó como hombre, cumplió los 10 mandamientos, fue a la cruz, el inocente, a pagar por los culpables, tú y yo. Cumplió la ley. Ya él cumplió la ley. Ya la ley no tiene poder en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora, por gracia, por amor, él fue a la cruz por ti y por mí y estamos bajo la gracia. La gracia significa amor inmerecido. Recibir algo que tú no te mereces, ni yo. Ahora estamos bajo la gracia por la fe en la obra redentora de Cristo. No quiero decir que no debemos ayudar a la iglesia. Sí, debemos ser dados la alegre. Debemos ayudar a donde nos congregamos con nuestras ofrendas. Debemos ayudar con la obra del Señor. Pero no es una obligación. No puede ser un peso. Tiene que ser por amor. Usted coge, ya cuando usted tiene todo lo de su casa satisfecho, todas sus cosas cubiertas, usted debe coger y sacar una parte, según proponga en tu corazón, para ayudar a la iglesia, ayudar al evangelio. Esto, se lo digo hermano, también tenemos que estar presentes de que estemos congregándonos en una iglesia de sana doctrina. No es una iglesia de la prosperidad, porque el dinero que estés dando ahí es para el pastor. Pero si estás en una iglesia donde se está cumpliendo con el evangelio, que se esté predicando el evangelio de sana doctrina, el pastor que esté haciendo eso sabe que el diezmo
la ofrenda, lo que se dé, es para el Evangelio. Entonces, mis hermanos, yo les exhorto que el diezmo no es bíblico, pero ofrendar sí debemos ofrendar según proponga nuestro corazón, con amor y alegría. Si crees que tú vas a dar una ofrenda y esa ofrenda después te vas a sentir mal, no la des. No la des porque Dios no ve lo que tú das, ve cómo lo das. Así que mis hermanos, me despido por ustedes hoy. Que Dios los bendiga y espero haber podido darle un poquito de luz sobre este tema que es un poco eh, contradictorio por muchas personas que piensan que son salvos porque están diezmando y no somos salvos por el diezmo ni por obra, somos salvos por fe, mediante la fe, por gracia. Así que mi hermano, Dios los bendiga y nos seguiremos viendo.